En Java, los arrays son una colección de elementos del mismo tipo. Es decir, son como una lista en donde podemos almacenar elementos del mismo tipo dentro de una misma variable. Estos arrays tienen una propiedad llamada length, la cual nos va a decir cuántos elementos contiene esta lista, es decir, el largo que va a tener nuestra lista o nuestro array. Puede parecer una propiedad sencilla, pero tiene muchas utilidades. Y hoy vamos a ver un ejemplo sobre cómo utilizar bien esta propiedad length. Primero que nada quiero comentarles que este código que están viendo lo van a tener en el repositorio y les voy a dejar el link en la descripción más abajo donde pueden bajar este mismo repositorio y probarlos por ustedes mismos. Lo que tenemos acá es, primero que nada estoy utilizando el IntelliJ IDEA Community Edition que lo recomendé varias veces ya. Dentro tenemos un paquete que se llama Arrays y tenemos una clase principal. ¿Por qué? Porque la vamos a ejecutar, ¿sí? Es decir, vamos a ver distintos ejemplos imprimiendo por consola cuáles son nuestros resultados. Cada una de las clases que vamos a ir agregando dentro de Arrays, después vamos a ver otras, como por ejemplo la propiedad map o loops y distintas. Y insisto, todo esto lo voy a subir, así que lo van a tener en el repositorio de GitHub. Pero bueno, vamos con el primer ejemplo. Primero que nada vamos a definir un array, por lo menos para saber de qué estamos hablando. Así que como comentario primero ponemos create an array with 3 elements, siempre aclarando antes de lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer. Después si los comentarios están de más los podemos borrar, pero por lo menos para saber qué es lo que estamos escribiendo. Y lo vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a decir que vamos a tener un array de enteros, es decir, el tipo de nuestro array, llamémoslo numbers, y lo definimos de esta manera. Le vamos a poner, por ejemplo, 1, 2 y 3. ¿Sí? Acá lo que tenemos es una variable numbers, que es de tipo array enteros. Como pueden ver, podemos guardar dentro de este array solamente números enteros en este caso. ¿Sí? De hecho, podemos probar si agregamos acá, modificamos y ponemos una letra, vamos a tener un error. Nos está diciendo que el tipo requerido es un entero, porque lo definimos de este lado. Y lo que, en este caso, lo que le dimos es un string. Entonces, de este modo nos va a dar un error. Pero bueno, sigamos con el ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es definir este array con 3 elementos. Luego, rápidamente, y para ver, algo que podemos hacer es imprimir por pantalla el largo de este array, que es la propiedad que veníamos a ver. Entonces, de hecho, si tecleamos numbers, que es nuestra variable, y escribimos punto, vamos a ver que ya tenemos acá la propiedad length, porque ya viene incluida dentro de nuestros arrays. Entonces, algo que podemos hacer es imprimir esta variable para ver de qué se trata. Así, ¿sí? Si ejecutamos este código, ¿sí? Fíjense que lo que estamos ejecutando acá es la propiedad length de nuestro array. Lo que vamos a tener, vamos a ponerle run acá, vamos a tener es el número 3. ¿Por qué? Porque tengo 3 elementos dentro de mi array. Este 3 no hace referencia al último elemento, sino que hace referencia al largo. Digamos, voy a agregar otro número que no sea 4, que sea 5, por ejemplo. En este caso, nuestro output, nuestro numbers.length, va a ser 4. Fíjense, lo corremos de vuelta, va a ser 4. De hecho, vamos a ponerle, para que quede más claro, vamos a ponerle length, como si fuera algo así. Entonces, ahora vamos a ver que dice length 4. ¿Por qué? Porque el largo de nuestro array es 4. A exactamente esto es lo que hace referencia esta propiedad que estamos viendo en este video. Puede parecer algo sencillo, pero es de extremada utilidad. Ahora vamos a ver un caso real. Algo que podemos hacer antes de continuar que nos va a servir para luego, en vez de, digamos, imprimirlo de esta manera, lo que podemos hacer es guardarlo también en una variable. Porque en este caso nosotros sí sabemos cuánto es porque lo estamos viendo. Tiene 4 números, por ende el largo va a ser 4, pero muchas veces no sabemos cuánto va a ser ese largo. Entonces, para eso lo que podemos decir es, vamos a definir una variable de tipo entero para guardar nuestro numbers.length, lo vamos a guardar en una variable. Va a ser de tipo entero porque el largo siempre va a ser un entero. Va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, va a ser un número natural positivo, si lo querés, un entero. Entonces, acá lo que podemos decir es, para que sea bastante lógico y que entendamos lo que estamos hablando, vamos a poner el length numbers, que va a ser igual a esto, ¿no? A numbers.length. Entonces,
en vez de escribirlo acá de esta manera, simplemente podemos hacer referencia a esta variable. ¿Sí? Lo cual obviamente en este caso nos va a dar 4 de vuelta y podemos seguir agregándole elementos. Y esta variable va a ser siempre la que haga referencia, a cualquiera sea el largo de nuestro array. Entonces, continuando, un ejemplo en el cual podría ser útil para utilizar esta propiedad length, digamos que nos sea de utilidad saber cuál es el largo de nuestro array, podría ser, por ejemplo, calcular el promedio de edad de una empresa, ¿no? Sabemos que si tuviéramos un array de edades, el promedio va a ser la sumatoria de todas las edades dividida la cantidad de edades, es decir, dividida la cantidad de elementos que tengo dentro de mi array, en este caso sería dentro de mi propiedad length de mi array. Entonces, vamos a verlo con este ejemplo. Vamos a decir que vamos a crear una función o un método en el cual tendríamos que calcular cuál va a ser el promedio de edad de nuestra empresa. Para eso vamos a decir calculate the average age of the company. ¿Sí? Esto es lo que nosotros queremos hacer. Esto es lo que nosotros queremos lograr. Entonces, primero vamos a definir unos datos bases con los cuales podamos trabajar. Siguiendo la misma lógica, como las edades, como nuestro array de edades también va a ser un entero, ¿sí? Sabemos que la edad de los empleados va a ser 18, 20, 30, 40, van a ser números positivos. Podemos utilizar la misma lógica que utilizamos acá. Vamos a decir que vamos a tener un array de enteros a la cual le vamos a llamar employees ages y vamos a definir primero uno sencillo, por ejemplo 20, 30, 40. ¿Sí? Es decir, tenemos 3 empleados, uno con 20, otro con 30, otro con 40. Sabemos que la sumatoria de estos 3 va a ser 90. Dividido 3 nos debería dar 30. Es decir, el resultado que nosotros estamos buscando sería 30. Porque la sumatoria de los 3 es 90, dividido 3 empleados, que es el length de nuestro array, nos debería dar 30. Entonces, continuando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como dijimos primero, para sacar el promedio, en este caso tenemos que sumar, primero tenemos que sumar los 3 valores y recién después dividir por el largo de nuestro array. O sea que primero tomemos el problema de sumar todos estos valores. Para eso vamos a decir sum all the ages of the employees. Vamos a hacerlo de esta manera. Primero, para la suma, por lo general para las operaciones matemáticas hay un valor neutro, ¿sí? Es decir, en este caso nosotros vamos a sumar y el número 0 es el neutro para la suma porque cualquier número más 0 da el mismo número. Así como el 1 es el neutro para la multiplicación. Cualquier número multiplicado por 1 da el mismo número, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta esto porque necesitamos un acumulador. Nosotros lo que tenemos que hacer es recorrer este arreglo para a 20, que lo vamos a tomar, luego sumarle 30 para que nos dé 50, para luego sumarle 40 y que nos dé 90, ¿sí? Necesitamos un acumulador que va a ser de tipo entero también. Vamos a llamar acumulador y lo vamos a inicializar en 0, porque como dijimos el 0 es nuestro neutro para la suma. Ahora bien, tenemos que recorrer nuestro array, que es este, ¿sí? En este caso voy a usar un loop for. No voy a entrar muy en detalle cómo funciona, simplemente una explicación media rápida como para saber de qué estamos hablando, pero después en videos más adelante vamos a ver cursos sobre for, sobre cómo utilizar bien for y otros loops que existen desde Java, el cual también van a encontrar en alguna parte de este proyecto que va a estar subido aquí. Así que, pero bueno, continuando, ¿qué es lo que vamos a decir? Tenemos que recorrer nuestro array. Para eso vamos a necesitar una variable de tipo número que va a empezar en 0. Le vamos a decir que nuestro i sea menor a... Ahora voy a explicar esta parte. Le vamos a decir que sea menor a el largo de nuestro array y que se vaya acumulando a sí misma. Bien. ¿Qué es lo que definí en este for? Nosotros para hacer un loop, ¿sí? El for es un loop y tenemos que recorrer nuestro array, necesitamos un iterador. A eso hace referencia esta i. Por lo general se usa i.
haciendo referencia al iterador. Lo vamos a comenzar en 0 y como vamos a ir elemento por elemento, nuestro i tiene que ser menor al largo de nuestro array. ¿Por qué? Porque los arrays comienzan en la posición 0. ¿Sí? Comienzan, este elemento es el primero, pero esta es la posición 0. Esta es la posición 1 y esta es la posición 2. ¿Ok? Entonces, en la primera iteración, cuando i vale 0, voy a obtener el valor 20. En la segunda iteración, cuando i vale 1, voy a obtener el 30. Y en la tercera iteración, cuando i vale 2, voy a obtener el 40. Por eso le estoy diciendo que sea menor y no menor igual. Digamos, porque si fuera menor igual, entraría una cuarta vez y se nos iría el puntero de memoria y tendríamos un error. Entonces, fíjense cómo ya acá estamos utilizando la propiedad length para recorrer nuestro mismo array. Porque length nos va a decir cuál es el largo de nuestro array, indistintamente de si nosotros supiéramos cuál es el valor o no. Digamos que este valor, nosotros ahora lo estamos viendo acá, ¿sí? Sí sabemos cuál es, 20, 30, 40. Digamos que viene de una query, viene de algún lado de la base de datos, nosotros no tenemos idea cuál es el largo, no tenemos idea de qué se trata ni de nada. Y no nos interesa, ¿sí? No nos interesa, porque la propiedad length siempre me va a devolver a mí cualquiera sea el largo de mi array. Entonces, de esta manera siempre van a poder iterar dentro de su array, siempre. Pero bueno, continuando, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que ir sumando los valores, como dijimos antes. Entonces, a nuestro acumulador, que fue para lo que lo creamos, para acumular todo este tipo de valores, a nuestro acumulador le vamos a decir que nuestro acumulador va a ser igual a... Si yo hago esto así, lo que le estoy diciendo al acumulador es que le asigne el valor de cada elemento del array. ¿Sí? Esto, si yo lo dejo así, me va a dar 40. ¿Por qué? Porque le estoy asignando solo el último valor, no lo estoy acumulando. ¿Sí? La primera iteración le va a asignar 20, la segunda 30 y la tercera 40. Y entonces esto me va a dar 40. Eso está mal, porque lo que nosotros queremos hacer es sumarlo. Entonces, algo bastante cool que tiene Java es que podemos hacer cosas de este tipo. Algo así. Esto sí va a dar 90. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que al nuevo valor de nuestro acumulador sea igual al valor anterior más el elemento corriente. En la primera iteración nuestro acumulador vale 0, porque lo inicializamos en 0. Entonces, la primera vez va a valer 0 más 20, que es este valor, ¿sí? En la segunda iteración, nuestro acumulador va a valer 20, pero al cual le vamos a tener que sumar 30. ¿Sí? Es decir, va a valer 50. Y en la tercera iteración, nuestro acumulador va a valer 50, al cual le vamos a sumar 40, el cual esto es igual a 20. ¿Sí? Entonces, cuando termine este loop, nuestro acumulador va a valer 90. De hecho, vamos a imprimirlo por pantalla, así lo podemos ver. .println, y acá vamos a imprimir el acumulador. Así. Vamos a correr esto de vuelta. ¿Sí? ¿Ven? 90. De hecho, veamos si quieren el ejemplo que les decía antes. Si corremos esto de esta manera va a dar 40. ¿Por qué? Porque solo estoy asignando el último valor. Pero bueno, como les digo, todo lo que es la parte de loops lo vamos a ver en otra clase. Entonces, bueno, esto da 90. Ahora bien, lo que nosotros queremos es calcular el promedio. Como dijimos, el promedio es la sumatoria de todos los elementos dividido la cantidad de empleados. En este caso, podemos ver que la cantidad de empleados son 3, pero de vuelta da igual. No necesitamos saber cuál es exactamente la cantidad, porque siempre vamos a poder acceder a esta propiedad. Entonces, algo muy rápido que podemos hacer acá es hacerlo dividido 3. ¿Sí? ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a tener 30, lo cual es el promedio. ¿Sí? De hecho, vamos a hacerlo un poquito más completo para que se vea. Promedio de edad. Esto tendría que ser en inglés. Estoy usando acá un Spanglish. No está bien. Siempre es en inglés, se programa en inglés. Pero bueno, para que se entienda el problema. El promedio de edad es 30. Sí, pero esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque en el momento que yo tengo un empleado nuevo, esto me va a dar mal. En el momento que haya otro empleado, este promedio no va a ser correcto. Porque no va a ser dividido 3, va a ser dividido 4. Pero de vuelta, como tenemos nuestra propiedad,
acá lo que podemos hacer es simplemente cambiarlo de esta manera. Y de esta manera siempre va a dar bien. Siempre. Sin importar, digamos que agregamos otra persona de 25 años, otra de 43, otra de 50, otra de, no sé, 36. No sé bien cuánto será este promedio. Pero confío en que Java hace bien la cuenta. Entonces, de esta manera siempre, fíjense cómo cambió el length ya. De esta manera siempre vamos a obtener el promedio correcto. ¿Por qué? Porque la sumatoria va a recorrer indistintamente de cuántos empleados sean, ya que puedo utilizar mi propiedad length acá. Y para el promedio de edad también voy a poder calcularlo bien, porque el acumulador me va a dar siempre bien y porque la propiedad length siempre me va a decir la cantidad de elementos que tengo dentro de mi array. Y para completar y para terminar este ejemplo, siguiendo un poco la lógica de lo que hicimos acá, podríamos utilizar la misma idea. Podríamos venir y decir, esto no es necesariamente necesario, pero se puede hacer. En este caso el problema es bastante sencillo, pero como tienen problemas más grandes se puede complicar. Pero como siempre podemos guardar el largo de nuestro array en una variable y solamente hacer referencia a esa variable. Como por ejemplo en este caso sería employees ages length, por ejemplo. ¿Sí? Y le ponemos esto. Entonces, esta variable siempre va a hacer referencia al largo, que lo que sea que tenga nuestra variable con empleados. Entonces, en vez de utilizar esto, acá lo podemos reemplazar por esto. ¿Sí? Acá lo podemos reemplazar por esto, porque total, esta variable hace referencia siempre al largo de nuestro array employees. Y como ven, va a dar siempre lo mismo. De hecho, usemos la misma lógica que usamos acá para imprimir cantidad de empleados, ¿no? Lo podemos usar de esta manera. Entonces, de esta manera vamos a saber siempre cuál es la cantidad de empleados. ¿Sí? En este caso son 7. Vamos a agregar algunos más para que no se confunda con el anterior. Por ejemplo, cantidad de empleados 10 tenemos en este caso, porque son todos estos. ¿Sí? Y el promedio de edad es 41. Como les digo de vuelta, esta propiedad siempre nos va a devolver la cantidad de lo que sea que venga a nuestra array. En este caso podemos ver cuáles son, pero ustedes imagínense estar trabajando en algún proyecto donde no tienen ni idea y además esto puede ser un valor dinámico. Imagínense que empleados entran y salen todo el tiempo de la compañía. Entonces, con esta propiedad simplemente vos no vas a saber exactamente el número cuáles son. Vos no vas a saber cuál es exactamente ese número, pero sí vas a saber que tenés esta propiedad. Entonces, la podés guardar en una variable, la podés imprimir por pantalla, se la podemos mostrar al usuario, la podemos devolver en una API y decirle hay tanta cantidad de empleados, por ejemplo. Y de esta manera recorremos nuestro array y podemos sacar el promedio de edad que tienen los empleados dentro de nuestra empresa. Espero que este video les haya servido. Es un video bastante corto y sencillo sobre cómo funciona esta propiedad length dentro de los arrays. Muchas veces este tipo de propiedades o métodos no le prestamos la suficientemente atención y quizás no despertamos todo el poder que tienen este tipo de propiedades. Pero bueno, si les gustó el video no olviden suscribirse y darle like. Voy a preparar más de este tipo de videos, más de estos cursos donde podemos sentarnos, compartir la pantalla y ver un ejemplo sobre qué se tratan. Como les dije, se vienen un montón de videos más, por ejemplo hablando de loops, hablando de for, de while, del map, que son muy útiles. Un montón de estos videos sobre Java se están por venir, así que no olviden de suscribirse al canal, darle un like si les gustó este video y nos vemos en la próxima. Recuerden que este código va a estar abajo en el link de la descripción. Nos vemos en la próxima. Chao.